En el venerable tesoro de la lengua castellana de Sebastián de Covarrubias, publicado en 1611, encontramos una definición de la palabra emprender que viene muy a propósito del momento histórico que vivimos. Emprender, dice Covarrubias, es determinarse a tratar algún negocio arduo y dificultoso, y porque los caballeros, con V, los caballeros andantes acostumbraban a pintar en sus escudos estos designios, se llamaron empresas, de manera que empresa es cierto símbolo o figura enigmática hecha con particular fin, enderezada a conseguir lo que se va a emprender. Me parece que esta caracterización de lo que es una empresa, sin perder su aire castizo y añejo, ha vuelto a hacerse paradójicamente actual en un tiempo dominado por la tecnología. Hoy comprendemos de nuevo que una empresa no es una cosa mostrenca, no es una fábrica ni una oficina, no es un montón de acciones u obligaciones, no es una máquina de producir beneficios o pérdidas. Una empresa es sobre todo un designio, un propósito que personas humanas expresan de manera cognoscitiva o simbólica para conseguir un propósito libremente querido, que resulta ser arduo y dificultoso, sobre todo cuando no se sabe de antemano y con detalle en qué consiste, de suerte que viene a ser algo así como una figura enigmática que se pretende plasmar en la realidad. Al hablar de empresa, Covarrubias, hace unos cuantos siglos, 4 por lo menos, pensaba en la relación de hazañas guerreras y gentiles, mientras que a nosotros la palabra en cuestión nos evoca más bien trabajos y servicios de índole mercantil o económica. Pero el núcleo significativo ha permanecido casi inalterado, después de tantos cambios sociales y a través de muy variadas vicisitudes históricas. Este núcleo básico apunta a que las empresas son negocios humanos acometidos por personas que para realizarlos disponen como recursos básicos de su inteligencia, de su libertad y de sus emociones. Lo más incitante de nuestra situación es que acontece en una oportunidad vital. La oportunidad vital de repensar la empresa de un modo humanista acontece en una encrucijada histórica. Entiendo por encrucijada histórica la coyuntura en la cual una serie de valores han perdido vigencia y aún no han sido sustituidos por otros. La situación está pidiendo a gritos una transformación del modelo social, porque la estructura que estaba vigente, como sucede con todo lo que se hace viejo, con lo que se queda viejo, ya no da más de sí. Aunque siga funcionando de manera pasable, lo cierto es que ya no creemos en ella. Nos ha acabado por decepcionar o desencantar. Esto en buena parte sucede con las universidades en muchos lugares del mundo, ¿no? Había una gran ilusión, había un gran empeño, pero esto no. Hay que buscar hacerlo de otro modo. Necesitamos otro paradigma que se apoye en valores más hondos y verdaderos. Este modelo social en que ya no confiamos, o no confiamos del todo, que está haciendo agua por muchas partes, se podría describir a vista de pájaro con 4 rasgos. Hombre pionero, solitario, decidido y duro. Segundo, progreso ilimitado. Tercero, estructura piramidal. Cuarto, organización maquinista, mecánica. Frente a estas 4 características, vislumbramos que aparece en el horizonte una nueva configuración social caracterizada por otros aspectos distintos e incluso opuestos. Por lo que se refiere al primer punto, hombre pionero, por de pronto hay que decir la mujer y el hombre habrán de dejar de ser pioneros solitarios para devenir personas con una gran capacidad asociativa,
con una alta receptividad para percibir el significado de su entorno cívico y natural. Personas que sepan trabajar en equipo y posean una notable habilidad para el diálogo. Hombres y mujeres que sean fuertes y decididos, pero que adquieran capacidad de reflexión y flexibilidad. En definitiva, personas cultas. Persona culta no es aquella que sabe citar obras perennes o recientes, sino una persona que sabe pensar, que sabe dónde está, que se hace cargo. A mí es una palabra que me gusta mucho, ¿no? Cuando alguien te dice, hombre tal, y te dicen, hombre, Alejandro, hazte cargo. Lo que difícil es hacerse cargo, ¿no? Es cargar con todo aquello. No es hacer algo determinado, sino enfrentarse con el problema o con la solución, con la oportunidad, y cargar con ella, ¿no? Eso es una persona culta, que ve los diversos aspectos de una realidad compleja. En segundo lugar, en vez de lucubrar sobre la posibilidad de un progreso ilimitado, hemos de acostumbrarnos a pensar en un planeta lleno de limitaciones, al que hemos de tratar con esa actitud de respeto y de cuidado que la sabiduría griega llamó epimeleia. Es una manera de decir cuidado, pero más bonito porque es en griego. Con ese respeto y cuidado que hoy llamamos, en parte en lo referente al medio ambiente, ecología, aunque también se habla de ecología humana. En su sentido etimológico, ecología significa ciencia del cuidado del hogar, oikos. El mundo que había de ser nuestra casa lo habíamos comenzado a ver primero como un almacén de materias primas y poco falta para convertirlo después en un bidón de basura. Por tanto, frente al progreso ilimitado, lo que se vislumbra hacia el futuro es un habitar sabio. Bueno, todo esto nos suena mucho. Cuando estaba yo escribiendo, y le agradezco mucho a Miquel que tanto me ha ayudado y tanto ha hecho él en todo este aspecto, estaba yo escribiendo efectivamente en un pueblo llamado El Hórreo, solo en un caserón, la nueva sensibilidad, que yo no sabía muy bien cuál era, pero con la colaboración de un muy buen pensador, Jesús Ballesteros, de Valencia, llegué a una síntesis, que era que las 4 nuevas tendencias eran ecologismo, pacifismo, nacionalismo y ecologismo. Entonces, cuando lo escribí, la gente me dijo, tú estás loco. Eso son cosas raras, ¿no? No fue hace tanto tiempo, ¿no? Hoy es una vulgaridad, yo no puedo decir esto, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Pero hubo unos a los que se les ocurrió pues eso del ecologismo, eso es una cosa de gente chalada, ¿no? Digo, bueno, el ecologismo es básico, ¿no? Y en fin, lejos de estructurar imaginativamente a la sociedad como una pirámide bien asentada, en donde unos pocos están arriba, soportados por otros muchos que están abajo, habremos de visualizarla como, pienso yo, aunque no soy bueno ni bueno ni malo, no sé geometría y menos espacial, un poliedro reticular y rotativo lleno de complejidades, en donde no hay una escala monocorde para medir la superioridad y la inferioridad. En lugar de la pesada estructura piramidal, se adivina una venidera reticularidad compleja. Finalmente se ve ahora que los movimientos, en cuarto lugar, que los movimientos sociales no imitan a los esquemáticos y rutinarios movimientos de una máquina, sino que recuerdan más bien el comportamiento de un organismo vivo, dotado de espontaneidad. En vez de una organización maquinista, tal vez tendremos una espontaneidad vital. Personas cultas, habitar sabio, reticularidad compleja, espontaneidad vital, son rasgos que nos hablan de que la empresa ha vuelto a adquirir un sentido humanista, una esencial relación con lo que las mujeres y los hombres piensan, quieren y sienten. Esta consideración va acompañada del convencimiento presentido de que nos encontramos a la puerta o a las puertas del advenimiento de un nuevo tipo de sociedad, en la que los recursos humanistas, es decir, los intelectuales, volitivos y emotivos, constituirán
la baza decisiva en la vida de las organizaciones. Pero esto, que hace 10 o 12 años era poco más que una ingeniosa ocurrencia, hoy corre el peligro de convertirse en un tópico superficial, algo que muchos repiten y en lo que casi nadie se para a pensar. De ahí que reflexionar sobre las condiciones de posibilidad del humanismo empresarial sea una tarea acuciante. Por decirlo de una manera abrupta, el peligro que hoy corremos es el de que unas organizaciones que siguen siendo en buena parte rígidas y burocráticas penetren como elefante en cacharrería en una sociedad que comienza a avanzar hacia algo que he llamado, en otro lugar, humanismo cívico. Digo lo de cacharrería porque algunos siguen confundiendo la sociedad del conocimiento con la proliferación de la parafernalia informática. No, estamos avanzando mucho, porque tenemos ya en las universidades, no, ordenadores, todo el mundo. Pero bueno, los ordenadores que yo sepa no piensan, ¿no? Y se trataba de pensar, ¿no? y de encontrar soluciones, no de calcular, solo. Y lo del elefante viene a cuento por ser animal cuya fuerza estriba en su tamaño y al que su poderosa memoria no le ayuda precisamente a moverse con agilidad y anticipar el futuro. Lo que resulta entonces es la total confusión y el ruido estrepitoso. Para cruzar los umbrales de la sociedad postindustrial necesitamos una silenciosa sabiduría práctica. Hemos de entrar en ella, en esta nueva sociedad, con el anhelo y el cuidado que pondría el aprendiz de artesano al pisar por vez primera el taller de un consumado alfarero. Lo primero que le diría: no rompas, niño, no rompas los cacharros que hemos hecho. Pero son cacharros, son obras de arte. Para ser certeros en este tránsito por un periodo de entreépocas, es preciso, en primer lugar, que nos pongamos en claro acerca de lo que el humanismo no es. Hemos de tener claro, o intentarlo, que el factor clave del humanismo es la alta valoración del conocimiento. Ahora bien, la primera confusión que hemos de evitar es la de creer que el conocimiento se identifica sin más con la información, cuando lo cierto es que lo que hoy entendemos por información es solo un aspecto y no el decisivo del conocimiento humano. La información es algo externo que se halla a nuestra disposición. El conocimiento, en cambio, es un crecimiento interno, un avance hacia nosotros mismos, un enriquecimiento de nuestro ser práctico, una potenciación de nuestra capacidad operativa. La información solo tiene valor para quien sabe qué hacer con ella, dónde buscarla, cómo seleccionarla, qué alcance y qué vigencia tiene la que se ha obtenido y, por último, cómo procede emplearla. Y eso no es información. Trata con la información, entre otras cosas, pero no es información. Confundir el conocimiento con la información equivale al vulgar error, como diría Baltasar Gracián en un libro que se ha hecho popular también entre empresarios, Oráculo Manual y Arte de Prudencia, que recomiendo vivamente. Hay, bueno, si a alguno le gusta la prosa castiza, pues la versión de Baltasar Gracián es muy bonita, pero también hay algunas traducidas al castellano actual, o sea que se puede leer sin mayor dolor de cabeza. El vulgar error de tomar los medios por fines, de creer que es cualitativo lo que solo es cuantitativo, de pensar que tener algo equivale a serlo. En definitiva, se trata del error primordial de confundir el modo de ser de las personas con la manera de ser de las cosas. El paso hacia una sociedad humanista consiste sobre todo en darnos cuenta de que la energía de los talentos humanos es incomparablemente superior a la fuerza de la materia y de todas sus posibles transformaciones. En muchas de nuestras organizaciones tenemos un caudal impresionante de potencialidades por estrenar, que no son otras que las respectivas inteligencias, libertades y emociones de las mujeres y los hombres que integran cada empresa. Y no basta para aprovechar el estallido de esas fuentes de energía con enfatizar la categoría de nuestros recursos humanos. Y a veces he visitado esta empresa y digo, bueno, lo importante de esta empresa son nuestros hombres y nuestras mujeres. Y digo, ¿cómo? ¿Cómo? No, es que no he oído bien, porque estoy ahí 2 horas y veo que nadie les hace ni caso, ¿no? Son casos extremos.
que solo se dan en el 90% así discurso que tantas veces oculta mucho paternalismo y un poco de mala conciencia. Sin pretender molestar a nadie ni cambiar un uso establecido, he de confesar que me parece inadecuada la expresión recursos humanos, porque los hombres y las mujeres no son precisamente recursos, sino más bien fuentes de descubrimiento y regeneración de recursos. En la Odisea no se le ocurre a Homero decir que Ulises era un recurso, tengo aquí un recurso muy bueno, Ulises, ¿no?, sino que nos muestra narrativamente cómo en la ardua y enigmática empresa de su retorno a Ítaca, Ulises se manifestó como fértil en recursos. Él no era un recurso, los recursos eran los que a él se le ocurrían. La clave de la economía moderna es precisamente el énfasis teórico y práctico de la fertilidad de recursos. Ya Adam Smith, que no es mi ídolo precisamente, pero que pasa por ser, con razón, el padre del capitalismo doctrinado, advirtió que la riqueza de las naciones no consiste en el territorio sobre el que los estados ejercen su soberanía, ni el conjunto de los bienes naturales que esas tierras atesoran. Yo pienso siempre en Holanda, ¿no? ¿Qué tiene Holanda? Bueno, mayormente agua, ¿no? Y luego he estado por allí y tal, y tampoco es un sitio fértil. ¿Qué tiene? Pues son fértiles en recursos, uno de los países del mundo más avanzados en muchas cosas, ¿no? El gran hallazgo de Adam Smith consiste en haber descubierto que la riqueza de las naciones estriba en la creatividad de sus ciudadanos, en su capacidad de acometer proyectos que deparen un beneficio a las personas. A su vez, el nuevo paso que supone el advenimiento de lo que Peter Drucker, que en realidad es Peter Drucker, ¿no?, pero en fin, la gente piensa que todo hay que decirlo en inglés, pues aunque él es austriaco, pero vamos a ceder a la corriente principal. Peter Drucker, por primera vez he dicho Peter Drucker, y este tío no sabe en inglés. Digo, bueno, para pronunciar alemán no sé inglés, ¿no? Bueno, pues Peter Drucker llama sociedad postcapitalista, que estriba en caer en la cuenta de que ese dinamismo interno de la economía tiene su nacedero en la innovación de conocimientos y que tal creatividad elevada a la segunda potencia ya no está limitada ni esencialmente condicionada por las mercancías, por sus intercambios, por las capacidades financieras, ni siquiera por la disponibilidad de información. Hemos llegado a un momento histórico en el que cualquiera, casi desde cualquier sitio, puede tener acceso a una masa de información que ningún ser humano ni conjunto de seres humanos sería capaz de procesar, de captar y procesar. Y es que lo característico de la sociedad del conocimiento no es que en ella se disponga de gran cantidad de informaciones, ni siquiera que en ella se sepa mucho. Lo definitorio de una sociedad avanzada es que en ella siempre es posible y necesario saber más. Ahora bien, la capacidad de llegar a saber más no puede remitir a algo exterior y mostrenco, a los propios datos o sus combinaciones y recombinaciones, más o menos automáticas. La capacidad de llegar a saber más no tiene sentido técnico, tiene un sentido humanista. Apela al sujeto del conocimiento, es decir, a la persona humana. La capacidad de llegar a saber más no tiene sentido técnico. Esto lo he leído ya, perdón. Lo que nos permite las nuevas tecnologías es descargarnos de las tareas rutinarias de buscar información, almacenarla y, en alguna medida, organizarla y procesarla. Quedamos así en libertad, en franquía, para ponernos a realizar esa enigmática operación de la que solo nosotros, los seres humanos, somos capaces. Pensar. Decía Heidegger, lo más triste o lo peor de esta época cargada de gravedad es que aún no pensamos. La funesta manía de pensar, que decía el otro, ¿no? Será español. Utilizo aquí la palabra pensar en el sentido de pasar de unos conocimientos a otros, es decir, de adquirir conocimientos nuevos. Y pretendo llamar la atención sobre algo tan obvio como fundamental, que para saber hay que llegar a saber. Dicho de otro modo, que saber y aprendizaje son inseparables. No hay saber innato ni inmediatamente transmisible, porque el conocimiento no es una cosa bruta que estuviera contenida en alguna parte, por ejemplo, en la memoria de un ordenador o en una base de datos, sino que es siempre vida humana. El logro o rendimiento más característico de estos animales políticos dotados de habla, que son las personas realmente vivientes. Para llegar a saber,
Cualquier mujer y cualquier varón necesitan aprender aquello que llegan a saber. Y sucede que esta fulguración del avance y transmisión de conocimiento solo acontece en comunidades de aprendizaje que suponen una institucionalización, la presencia de algunas reglas, la valoración de ciertos bienes, la adquisición de hábitos, el ejercicio de determinadas virtudes y la práctica de un esfuerzo compartido. En nuestra tradición occidental, como en casi todas, las típicas comunidades de aprendizaje han sido y son las familias y las escuelas. Y lo nuevo, lo más interesante para nuestro propósito de hoy, es que las empresas se han convertido en las comunidades que de manera más avanzada y dinámica llevan a cabo estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Por eso han de ser organizaciones inteligentes, es decir, organizaciones capaces de saber más, de aprender cosas nuevas y enseñarlas a otros, que a su vez lleguen a saber más, o sea, aprender de nuevo y a enseñar de nuevo. Las únicas empresas adaptadas a la sociedad del conocimiento son, a mi juicio, las organizaciones humanistas. Pero llegar a serlo es sumamente arduo. En primer lugar, porque a este propósito se opone un cúmulo de malentendidos y prejuicios, algunos de los cuales ha hecho mención muy sabiamente Miquel. Y en segundo lugar, porque llevar a la práctica este ejercicio institucional de la inteligencia y de la libertad creativa es la tarea más difícil con la que se ha enfrentado hasta ahora el management. En lo que cabe insistir de antemano es que solo las empresas preparadas para operar de manera operativamente sabia serán capaces de navegar en el espacio del conocimiento abierto por la nueva sociedad. Las compañías que no logren alcanzar este estatus pasarán, previa ceremonia funeraria, a los museos de arqueología industrial, de los cuales está lleno esta parte de Europa, ¿no? Tenemos varios museos de, hombre, aquí estaba. ¿Por qué? Porque siguieron haciendo lo mismo que hacían siempre y dijeron, es que esto nos ha ido muy bien. Y yo sé cómo se hace. ¿Cómo se hacía? Tú sabes cómo se hacía, en el mejor de los casos. En este orden de cosas es preciso subrayar que lo importante no es enseñar, lo importante es aprender. Lo cual equivale a decir que la dirección empresarial está ordenada al trabajo y no a la inversa. La inversa se refleja en la exclamación del profesor que al llegar el fin de curso reconsidera melancólicamente sus denodados esfuerzos docentes y exclama: me he pasado todo el año enseñándoles matemáticas y no han aprendido nada. En clave empresarial sería el caso de un alto directivo que tras poner en marcha un sofisticado plan estratégico que aprendió en una escuela de negocios estadounidense y que fue implementado por la más prestigiosa consultora multinacional, pudiera exclamar también melancólicamente: he puesto en marcha un nuevo estilo de gestión, pero todos siguen aferrados a su antiguo modo de trabajar. Es que no tengo equipo. O sea que, a mí eso me hace muchas gracias, es que no tengo equipo, ni lo tendrás, te lo puedo asegurar, ¿no? O sea, no creo que haya nadie inteligente que se ponga a tu lado, ¿no? O sea que ni el maestro ha enseñado nada, ni el ejecutivo ha logrado dirigir. Aristóteles, por ejemplo, sí que había caído en la cuenta, hace unos 24 siglos, de que enseñar, decía, no es una operación vital, porque no tiene fin en sí misma. La función vital es aprender, porque llegar a conocer es el rendimiento o logro de un viviente que llega a ser más, que potencia sus propias capacidades, con ayuda del maestro. Por enseñar tú no te perfecciones. Yo llevo casi 50 años enseñando y no veo que vaya la cosa adelante, por mi parte, ¿no? Bueno, si estudio y tal, sí, pero si aprendo, ¿no? Pero por enseñar, me pagan poco y enseño mal, ¿no? Dirigir hoy exige, a mi juicio, hacer operativo un modo humanista de trabajar en el ámbito de la empresa. Pero como ningún directivo puede saberlo todo acerca de las operaciones de su corporación, el ejercicio de su saber consiste en enseñar a que otros aprendan, esto es un poco de lío, en establecer las condiciones de posibilidad para que sus colaboradores lleguen a saber lo que necesitan enseñar, porque en una empresa todos tienen, de algún modo, que aprender y que enseñar. Lo que acontece aquí es un feedback, una retroalimentación en virtud de la cual el que obedece, es decir, el que aprende, envía a su vez órdenes al que manda, es decir, al que enseña.
Por eso los límites entre trabajo operativo y trabajo directivo, Carlos Llano, aquí evocado, escribió cosas muy buenas sobre esto, se desdibujan. ¿Usted qué se dedica? Yo al trabajo operativo, o sea que usted no piensa, ¿no? Y ni dirige. No, yo al trabajo directivo, o sea que usted no pega ni golpe, ¿no? No, pues todos dirigen y todos operan, ¿no? Y cada vez es menos necesaria una específica función de control. Bueno, pero aquí tenemos muy bueno el organismo de control, que no hace nada, pero controla. Bien, porque todos en la empresa ejercen un autocontrol dialógico. Esto no quiere decir, como se ha repetido en estos últimos años, que las jerarquías desaparezcan y solo queden las redes. Quiere decir que las jerarquías se establecerán en función del saber y de la competencia comunicativa. Una empresa humanista es una comunidad de investigación y aprendizaje. Y la enseñanza es una especie de simbiosis, de vida conjunta, porque aquello en lo que se pretende avanzar, el conocimiento y la eficacia, es una práctica social, de cuyas dimensiones históricas y éticas no cabe prescindir. Una empresa humanista es aquella en la que la mayoría de sus miembros están integrados en la narrativa de ese dinamismo de progreso que es el saber verdadero y el comportamiento recto. Cuando llega a una universidad, bueno, ¿y esto de la UIC? Mira, pues esto empezó porque nos queda tal, y hemos hecho esto y hemos tenido este problema. Hay que estar en la narrativa, porque si no uno descubre el Mediterráneo, o al revés, plantea una cosa que ya se ha visto que no funciona, ¿no? Se porta de una manera inadecuada, o al revés. Para que una organización sea competente, tiene que repetir constantemente estas situaciones de aprendizaje compartido. Cada uno en su nivel debe estar continuamente dialogando con los que trabajan a su lado para ir descubriendo cómo desempeñar las tareas con mayor calidad, de manera más eficaz y fecunda. Una empresa es una tierra fértil en la que todos y cada uno tratan de aprender a realizar mejor la actividad que les corresponde. El extremo opuesto sería tiempos modernos de Chaplin, ¿no? Que llega allí la máquina. Nadie le ha dicho cómo funcionaba. Se convierten así en protagonistas los que comparten esta información, este modus operandi, de un relato compartido. De manera que el trabajo en equipo ha dejado de ser solamente una manera de motivar a la gente y disminuir conflictos, para transformarse en una condición imprescindible para la buena marcha de las empresas. Nuestro avance en el saber y, por lo tanto, en la productividad, presenta un carácter dialógico. Nadie aprende solo. Ha de avanzar en el conocimiento al hilo de una conversación continuada con aquellas personas que aparecen como relevantes para su vida en general y para su trabajo en particular. Y esa conversación a lo mejor dura un minuto. No hace falta, bueno, vamos a sentarnos a hacer una mesa redonda, vamos a irnos a la montaña, bueno, vamos a jugar al golf, ¿no? Pues el diálogo y la enseñanza de la que estoy refiriendo muchas veces es simplemente mirar, uno hace una cosa y el otro le pone, no, bueno, ya, entiendo, ¿no? El buen dialogante le bastan pocas palabras, como dice el refrán, ¿no? Y tales interlocutores relevantes son de ordinario aquellos que se encuentran engarzados con las tareas que él mismo realiza y con las cuales tiene que ponerse a pensar cómo hacer mejor lo que otros estamos haciendo. Normalmente no hace falta que vengan expertos a que nos enseñen lo que nosotros sabemos cómo hacer. A veces sí. Mi experiencia, desde luego, en eso es muy mala, ¿no? Porque los expertos tienen mucha menos idea que los que estamos a pie de obra. Pero en fin, puede haber sus excepciones. Todos investigan a su nivel y todos dirigen a su nivel. La función del director general, que manda más, es la de un catalizador de esa innovación en el saber y de esa conjunción directiva. A él le corresponde que el proceso de aprendizaje no se detenga y que la colaboración sea cada vez más activa y dinámica. A él no le compete decir a los demás lo que deben hacer, porque son ellos mismos los que conjuntamente han de descubrirlo, y muchas veces lo saben mejor. Tiene la responsabilidad de que no dejen de indagar, de reforzar las ocurrencias más acertadas y de cuidar que sus innovaciones no tropiecen con rigideces burocráticas o con autoritarismos formales. Y eso es tremendo, cómo la gente no se da cuenta de que eso existe. No, aquí nada de burocracia. Bueno, mira, primero tienes que ir a tal, que te pongan un sello, y luego vas no sé qué, le preguntas a fulanito. Digo, oye, ¿esto cómo se le llama ahora? Como dirían los clásicos, al director general le es propia una función arquitectónica, ordenadora, que encauce las múltiples iniciativas responsables hacia el bien común de la empresa
y que trate de quitar las barreras que todo el mundo trata de poner en torno a su chiringuito, ¿no? Eso sigue pasando más que nunca. A lo largo de estos años yo he visto que, desde luego, las instituciones que conozco son cada vez más burocráticas, más lentas, más complicadas. Todo ello en pro de la velocidad, Bueno, pero es que como hay que controlar la velocidad, Dios mío, ¿no? Bueno, la Universidad Española es el ejemplo de la lentitud, de la dificultad, de la zancadilla institucionalizada Bueno, yo suelo decir que me jubilé 2 años antes porque no lo aguantaba. Y el que lo aguanta tiene muchísimo mérito, yo lo comprendo, ¿no? Y cuando veo gente que ha llegado a los 70, que cada vez son menos, porque la gente dice, oiga, esto es un rollo patatero, ¿no? Y además lo dicen los expertos. Bien. Hablando de clásicos, es muy curioso releer lo que los antiguos filósofos griegos dicen acerca de la figura del sabio, del sofós. Lo más interesante son los ejemplos que suelen poner. Un sabio es, por ejemplo, un zapatero, el que domina un arte aprendido de otros y en el que puede llegar a ser maestro, es decir, enseñarlo a otros. Poco tiene que ver esto, al parecer, con el savant, el scholar, con el erudito renombrado, con el sabio inasequible. Y menos aún con el orgullo del líder. Aquí tenemos muchos líderes, sale corriendo, ¿no? Que si solo sabe mandar, no tiene ni idea de lo que es mandar. Por el contrario, todo saber humano tiene mucho oficio de artesanía, de know-how. Y hay que fiarse del que sabe hacer, no del que dice qué. Los valores abstractos o ideales no son transferibles, porque no están vitalmente incorporados, no están encarnados en una comunidad concreta. No hay transmisión de valores ni de actitudes al margen de una comunidad viva. La ficción más inevitable de todas es la del individualismo objetivista, según el cual yo solo, aislado, o yo y mis amigos, puedo aprender lo que está escrito en la pantalla de un ordenador, cuando en rigor lo único que se puede enseñar es, como decía Platón, lo que se escribe en el alma del discípulo, que no se puede pasar a un ordenador. Un profesional es quien resulta capaz de dar fe pública de sus conocimientos, quien tiene un buen oficio reconocido, sea abogado, filósofo o prestidigitador. Antes de llegar a poseer genio, cosa que muy pocos alcanzan, es preciso adquirir talento, lo cual está al alcance de casi todos los que trabajan seriamente. Un buen consejo sapiencial podría ser este, que yo les brindo. Desconfía de las personas brillantes. Es un tipo muy brillante. Cuidado, cuidado, cuidado. Que viene el brillante. No nos vaya a cegar. Llegar a dominar un oficio con talento implica un trabajo continuado, realizado en una comunidad profesional en la que se está innovando continuamente el conocimiento. Comunidad en la que existen casi siempre de manera implícita mandatos y prohibiciones, eso sí, cuyo sentido es preciso captar operativamente para incorporarlo a la propia vida e intentar optimizarlo. Por decirlo de una manera intencionadamente añeja, una empresa humanista tiene mucho de escuela de artes y oficios, y lo que tal tipo de compañía necesita es sobre todo la presencia de maestros, más en el sentido en que atribuimos esta expresión a un maestro albañil, a un oficial, como se decía castizamente, no del ejército, sino de la construcción, que es la acepción que ampulosamente se ascribe a más esta que la que se ascribe a un director de orquesta. Es preciso discutir el tópico de que un creador es una persona capaz de resolver certeramente los problemas con menos información que el resto de los mortales. De ahí la impresión de adivinación, de mancia, de inspiración, de cella manía, de locura divina que los grandes creadores provocan. No creo que sea esta una opinión sensata. Nadie sabe más que otro, hasta que lo aprende. Los grandes creadores manejan siempre más conocimientos que los demás, porque, si nos referimos, por ejemplo, a novelistas, en esa diminuta anécdota escuchada durante una cena, o en la imagen de una muchacha pueblerina que mira fotografías, o en la figura de un hombre que desciende de un tren, o en la trivialidad de una frase casual, cualquiera de esas incidencias se acumulan en la memoria gracias a la perspicacia del autor. Como se decía del loro, no habla, pero se fija mucho.
Bueno, pues yo creo que hay que fijarse, ¿no? Y los que resuelven cosas rápidamente es porque se han fijado mucho, ¿no? Y saben. Creatividad, dice José Antonio Marina, es la capacidad de producir intencionalmente sorpresas eficaces. Y solo lo logra quien posee un consumado oficio, quien domina la técnica o el arte que les propia, quien posee una auténtica sabiduría práctica. La diferencia entre una persona creativa y un soñador es que la primera sabe cómo materializar sus ideas, cómo hacer operativos sus proyectos. Y esto los consigue gracias a una especie de conocimiento por connaturalidad, que se puede adquirir, porque el latir del propio saber vibra al mismo ritmo que el latir de la realidad. Quien domina un oficio posee una especie de empatía con la realidad sobre la que trabaja, de manera que es capaz de distinguir enseguida lo esencial de lo accidental. Esto me recuerda lo que le sucedió a mi colega, también jubilado ahora, Rafael Alvira, que estaba en Madrid y entonces le habían pedido que fuera a la Universidad de Navarra y tal, pero fue allí como el que va al sacrificio, ¿no? Porque había oído que los navarros eran muy brutos y tal, y que en fin la cultura allí no era fuerte, que la gente... Y tuvo que ir a dar una conferencia a Estella. Entonces subió un autobús de estos ranqueantes de la época, iban dos mozos delante hablando, y dijo uno, lo esencial es distinguir, vamos a ver, lo importante es distinguir lo esencial de lo accidental. Y Rafa dijo, claro, él es muy tradicionalista, dijo, claro, la tradición navarra y tal, el carlismo tal, se ha embebido en la gente, ¿no? ¿Cómo dicen que esta no es gente culta? Distinguir lo esencial de lo accidental. Lo esencial es el vino y el chorizo, y lo accidental es todo lo demás, ¿no? Bueno, pues hay que saber distinguir lo esencial de lo accidental, como esos mozos sabíamos que estaban organizando una merienda, claro. Y tenía un conocimiento por connaturalidad desde la infancia, ¿no? Quien domina un oficio posee esa empatía que es capaz de distinguir, es lo que se puede llamar el quiz de la cuestión, o si uno es más cursi, the point, ¿cuál es the point? Bien, estos navarricos sabían the point, cuál era, ¿no? A algunos podrá sonarles todo esto a gremialismo romántico, pero como ha señalado MacIntyre, es como se sigue trabajando en todos los oficios, incluidos los de la dirección de las buenas empresas, y los más explícitamente relacionados con la sociedad del conocimiento, como es el caso de un investigador que aspira a integrarse en un grupo de excelencia. Un laboratorio funciona a estos efectos exactamente igual, dice MacIntyre, como un barco pesquero, con la única diferencia de que las reglas del laboratorio son mucho más estrictas aún, aunque las relaciones jerárquicas parezcan menos rígidas. Claro, en un barco pesquero a mí se me ocurre que lo más elemental es que no se pongan todos del mismo lado, ¿no? Pero en un laboratorio es que no puedes hacer nada. Yo nunca, cuando era rector y tal, entra, no, bueno, si entras tienes que tener cuidado de no pisar esto, no digo, yo prefiero no entrar, porque a lo mejor se provoca aquí el jaleo, ¿no? Todo está, los resultados con las tal, apuntan lo que hacen cada día. Por la noche hay vigilantes, porque claro, aquello puede explotar en cualquier momento, riendo tú de lo pesquero. O sea que una empresa inteligente hoy es una empresa en la que hay que andarse con muchísimo cuidado, dentro de la libertad que uno trata de conseguir. En la actual sociedad del conocimiento se aprecia más claramente que en ninguna otra configuración cultural anterior el hecho de que no podemos prescindir de normas morales, por más permisivos que seamos. Porque la ética no es una especie... Yo utilizo ética y moral de manera como sinónimos, aunque una de mis discípulas en Partibus Infidelium es Adela Cortina, que distingue entre moral y ética. Yo se lo he reprochado, pero no me ha hecho caso. Porque la ética, sí, porque parece que la ética es la cosa así, tal, y luego ya la moral es lo que hay que hacer, ¿no? No es lo mismo. La ética es en griego y la moral es en latín, ¿no? La ética no es una especie de armatoste constrictivo, llegado de no se sabe dónde, que nos viene a aguar la fiesta con sus prohibiciones y mandatos. Como dice Millán Puelles, la moral es la lógica de la libertad, la urdimbre misma de la convivencia. Sin esta suerte de sintaxis antropológica no es viable la adquisición de virtudes ni la fiable valoración de bienes, porque en contra de todo naturalismo se ha de mantener que la incorporación a las personas del ethos, de la moral,
o civismo humanista no tiene carácter innato, nadie es bueno de antemano, ni malo, sino que siempre, pecado original aparte, ¿no?, sino que siempre ha de ser activamente conseguida a través de una recta praxis vital, de lo que los cursis llaman ortopraxis. La ética, por así decirlo, está de nuestra parte. No es una amenaza, es una orientación imprescindible que contribuye al despliegue de nuestra propia identidad personal y social. Habrá que advertir además que la ética es solo una, como la madre. No hay varias éticas. No cabe separar, aunque nada impida distinguir la ética profesional de la ética personal o la ética pública de la ética privada, porque el resultado de tal suerte de desgarramientos siempre es algún tipo de corrupción. La ética constituye el fundamento y la orientación de toda sabiduría práctica, porque ella misma es el saber para una vida lograda, que solo puede adquirirse por medio del logro dinámico de esa vida cabal. Más en concreto, no cabe permitirnos una especie de esquizofrenia valorativa entre la conducta interna de la empresa y su comportamiento externo. Al final, una organización acaba siendo hacia adentro como se comporta hacia afuera. Por ejemplo, si alienta a que sus empleados paguen a terceros comisiones injustas, no es de extrañar que acaben por aceptarlas ellos mismos. Si se les incita a prevalecer sobre otras compañías con prácticas poco nobles, terminarán por utilizar procedimientos semejantes para sobresalir en la propia empresa. Y es que los valores éticos son universalmente vinculantes. Abarcan todos los aspectos de la vida empresarial, tanto personal como corporativa. Claro, aparece que en una sociedad del conocimiento la regla más elemental es la que prohíbe mentir, porque la sociedad misma es un cuerpo dialógico. ¿Qué hacemos en la sociedad? Hablar, comunicarnos, entendernos o engañarnos. La mentira quiebra directamente la conversación humana a través de la cual vamos ganando terreno en la llanura de la verdad. La tolerancia institucional de mentiras o medias verdades es letal para una organización inteligente, ya que su mismo nervio corporativo, su espíritu más propio, es precisamente el entusiasmo por la búsqueda de la verdad. Pero la inteligencia no se hace operativa si falta esa otra gran potencialidad humana que es el amor. De manera que el amor a la verdad y el impulso y bueno, aquí tengo una cosa corregida que no entiendo, ¿no? No me entiendo a mí mismo. El amor a la verdad garantiza las virtudes corporativas imprescindibles para una empresa que quiera moverse en la nueva galaxia humanista. También esta afirmación puede sonar a romanticismo moralizante, pero no hay libro actual de management que no hable de cooperación, de transparencia, de calidad informativa, de sinceridad o de sinceridad en el liderazgo o en el comportamiento general de la empresa. El objetivo de una comunidad que pretende avanzar en humanismo no es el logro de tesituras parciales, sino el fomento de actitudes estables de tipo sapiencial. Ya lo tuvo en cuenta, bien, una serie de autores que no voy ahora a nombrar. Si consideramos que una empresa debe ser hoy una comunidad educativa, resulta que el propósito de la educación no es la mera transmisión de unos contenidos, sino la inspiración de unos hábitos intelectuales y morales. Al fin y al cabo, la ciencia misma y la propia tecnología son hábitos, es decir, enriquecimientos operativos que permiten a quienes los poseen derivar conclusiones a partir de principios y, a su vez, plasmar esas conclusiones en sistemas funcionales. De manera que lo importante son las disposiciones estables, no las motivaciones, no los empujones, no los premios y los castigos que pueden utilizarse en alguna ocasión, pero lo importante es que las personas estén preparadas intelectualmente y moralmente para hacer cosas dignas, ¿no? La capacidad potenciada por los hábitos teóricos y prácticos de llegar a saber cosas nuevas y aprender a realizarlas es lo que da el índice de competencia de una empresa en la sociedad del conocimiento. Lo que proporciona, según Vittorio Mattia, una especie de monopolio temporal. ¿Qué te da un monopolio temporal? Que tú en ese momento sabes hacerlo mejor. Sabes hacerlo bien, porque puedes saberlo mejor y mal, ¿no? Una empresa humanista es capaz de aprender continuamente saberes nuevos, potencialidad que no se puede restringir a unos pocos especialistas o a un departamento de innovación, sino que tiene que empapar a la compañía de arriba abajo.
cuanto más profunda sea la cultura de la corporación, mayor capacidad de resolución de conflictos y de adelantar en el proceso de avance de aquella especialidad. Para proyectar algo es preciso entreverlo en el futuro, verlo, donde otros no lo barruntan, ¿no? Lo que dicen de los futbolistas, este ve puerta, ¿no? Vale, bueno, este es del Madrid, yo no soy del Madrid. Parece que ve puerta, parecía tonto, pero ahora ve puerta, ¿no? Y mete 2 goles, ¿no? Es como si exploráramos un porvenir todavía inexistente. ¿Qué distingue un proyecto de una ensoñación? Que lo que en él se adivina es realizable y se percibe así. Ahora bien, como señaló Aristóteles, la capacidad de percepción de la realidad depende del propio carácter, es decir, del conjunto de hábitos teóricos y prácticos. Somos, en cierto modo, afirma en la Ética Nicómaco, con causa de nuestros hábitos, y por ser como somos nos proponemos un fin determinado. Cada uno es, en cierto modo, dice Aristóteles, causante de su propio carácter. No, es que este tiene muy buen carácter. Bueno, ¿por qué? Porque se ha trabajado a sí mismo bien. Es que ve, bueno, ve porque adivina, trabaja, aguza el ingenio, y eso da la competencia. No, somos demasiado, me parece a mí, demasiado afanosos en lo que se refiere a competitividad. Pero claro, lo importante no es ser el mejor, lo importante es ser bueno, porque se puede ser el mejor y ser malo. O sea, no, de toda esta línea, los mejores somos nosotros. Y cuando nos vamos al desastre, nos vamos todos encabezados por el mejor, ¿no? No, lo importante es ser bueno. Si eres bueno, hombre, tienes que ser mejor, pero no el mejor necesariamente. Si eres el mejor, miel sobre hojuelas, pero sabiendo bien que puedes ser el mejor siendo malo. Es el mejor de la clase. Bien, es verdad que es muy malo, ¿no? Y todos los demás son un desastre, ¿no? Bueno, lo importante no es ser el mejor, pero hoy día eso se lleva mucho, ¿no? Ya no hay distinción estricta entre investigación y gestión, porque la propia acción directiva consiste en poner a todos los miembros de la organización a pensar en lo que cada uno está haciendo, precisamente para hacerlo mejor, para realizarlo con una calidad más alta, con una eficacia más lograda. Y es que el humanismo empresarial del que estoy hablando, y termino de hablar ya, tiene un alto componente intelectivo. Y por eso la clave, o una de las claves más importantes, está en que todos estén al loro, como se dice vulgarmente, ¿no? En que todos estén pensando en su nivel, ayudando a los demás. Y eso es una cultura empresarial, no llevar un monito, no hacer tal cosa el día de la fiesta, tal. Son para gente un poco inmadura, ¿no? Aunque a lo mejor hay que hacerlo, yo luego me niego a hacerlo normalmente, ¿no? El aprendizaje no termina nunca. Las instituciones clave de este momento histórico, universidad y empresa, a mi juicio, se interpenetran porque ambas están empeñados, y de ahí el interés de lo que estáis haciendo, en propósitos que cada vez se hallan más imbricados. Ambas instituciones persiguen el logro de una mayor calidad en la vida ciudadana. Calidad que, ya lo sabemos, no consiste en rodearse de objetos sofisticados ni en recibir pasivamente prestaciones materiales, sino que estriba, ante todo, en el ejercicio más pleno de nuestras capacidades específicamente humanas. Hemos de avanzar hacia la sociedad humanista. Muchas gracias.